Doctor Ezcarrá, ¿qué camino viene para Venezuela? De la manera más positiva, también apegado a lo jurídico, se lo quiero preguntar. Es decir, para ser más claros, ¿cómo la Asamblea Nacional acabaría este desacato? ¿Qué pasos habrían que seguir? Le comento, ya le hablo como ciudadano, que le duele su país, que se preocupa por su país y que obviamente tiene muchas inquietudes sobre el momento que estamos viviendo. No como jurista, no como profesor de Derecho Constitucional, no como constituyente. No hay otro camino que el diálogo. La verdad es que podemos hablar de procedimientos, de reposición de las situaciones al Estado, de elegir una nueva junta directiva una vez que se corrigió el desacato y de empezar un nuevo tiempo en el marco de la Constitución. Pero es necesario el diálogo, es necesario hablar, es necesario ser un poco más civilizado, es necesario entender que el pueblo de Venezuela, la nación venezolana, la patria venezolana, está por encima de cualquier bandería grupal o bandería individual. Y yo le agrego al tema del diálogo para la paz en Venezuela la humildad. A veces creemos que somos el ombligo de Venezuela, a veces hasta el ombligo del mundo. Tenemos una concepción entrópica de la realidad política. Y yo aconsejaría leer las 10 observaciones que le hizo Don Quijote a Sancho. La primera, sobre todo en esa maravillosa obra que es Don Quijote de la Mancha. Él le dice a Sancho, cuando lo nombran gobernador de la ínsula, le dice: Sancho, préciate de ser quien eres, pero sobre todo ten temor de Dios, porque a los ojos de Dios es preferible un humilde virtuoso que un pecador soberbio. Entonces hay que apartar la soberbia, ir con humildad al diálogo, entender que el diálogo debe ser en el marco de la Constitución y que el diálogo no es para beneficiar a un grupo, a un sector, a un partido, a la oposición, al gobierno, a una individualidad, sino al pueblo de Venezuela, a la patria venezolana, que no debería estar saherida con este comportamiento tan lamentable de su élite política y particularmente de esos sectores radicales, sectarios de la oposición. El país pide diálogo, el país pide encuentro, el país pide reconocimiento. Usted me ha dicho dos cosas entonces con respecto a la pregunta que yo le hacía, así también lo interpreto. Diálogo, que resulta fundamental, el gobierno lo ha dicho también en reiteradas oportunidades, y también sí hay un proceso para que se acabe el desacato. Claro, en todo caso, hay quienes se preguntan lo siguiente: si el poder reside en el pueblo y este pueblo fue el que escogió esta Asamblea Nacional con mayoría opositora, ¿se estaría violando entonces ese deseo del pueblo con esta decisión del TSJ? Claro, acuérdese que en la nueva teoría, o por lo menos la más actualizada, en materia de legitimidad, hay una legitimidad de origen y hay una legitimidad de desempeño. Usted pudiera ser elegido legítimamente, de acuerdo a las bases de expresión de la voluntad popular, pero resulta que nos podemos encontrar que en el desempeño de la función se traiciona esos cometidos, esos principios, esos anhelos, esas esperanzas, esas ilusiones, en este caso del pueblo de Venezuela. Esa mayoría circunstancial que integra la Asamblea Nacional pudiera tener una legitimidad de origen, que fue una protesta frente a determinadas políticas públicas. Pero hay que agregar que el desempeño, el procedimiento de estos diputados los ha deslegitimado.